Quase tudo que a ciência sabia sobre o calamar gigante nasceu de corpos mortos, pedaços encontrados em praias, tentáculos presos em redes, bicos recolhidos de estômagos de predadores e exemplares deformados pela decomposição. Durante séculos, ele foi tratado como um monstro que aparecia tarde demais para explicar a si mesmo. Mas quando câmeras submarinas finalmente registraram um calamar gigante vivo, atacando um senyuelo luminoso nas profundidades, a história mudou. A criatura não era uma massa lenta perdida no escuro. Ela se aproximava com precisão, abria os braços como uma trampa viva e reaccionava a señales visuales que os humanos apenas habían empezado a entender. Lo que nadie había visto no era solo su cuerpo, era su comportamiento. Y eso obligó a la biología marina a preguntar algo mucho más inquietante. ¿Cuántas especies creemos conocer solo porque hemos estudiado sus cadáveres? En una sala de control sobre el océano abierto, los monitores muestran una escena casi vacía. Agua negra, partículas flotando, un brillo tenue suspendido en la oscuridad como una herida pequeña. No hay persecución visible, no hay ruido, no hay aviso. Durante horas, solo aparecen camarones, peces diminutos y sombras que cruzan sin importancia. Entonces, desde un borde de la pantalla, surge una forma tubular. Primero parece un error de enfoque, después se alarga. Luego, de repente, varios brazos entran en cuadro y rodean el señuelo con una coordinación que nadie esperaba ver tan claramente. El calamar gigante no aparece como un monstruo torpe, aparece como un cazador calculador, capaz de leer un estímulo luminoso y decidir cuándo atacar. En la superficie, los científicos entienden que no están viendo una curiosidad, están viendo una conducta que había permanecido oculta durante toda la historia humana. Y lo más extraño es que esa criatura parecía haber entendido la trampa antes de que nosotros entendiéramos a la criatura. Para comprender por qué ese momento fue tan importante, hay que volver al origen de los cefalópodos, uno de los grupos más extraños e inteligentes del océano. Sus antepasados desarrollaron ojos complejos, brazos sensibles, propulsión a chorro, cambios rápidos de color y una capacidad de respuesta que no encaja con la idea de animales simples. En aguas superficiales, pulpos y calamares ya demuestran comportamientos sorprendentes. Pero en el océano profundo, esa ingeniería biológica tuvo que funcionar sin luz solar, con alimento escaso y bajo presiones que aplastarían estructuras humanas. El calamar gigante llevó esa arquitectura al extremo. Creció hasta longitudes superiores a 10 metros, extendió tentáculos de alcance enorme y desarrolló ojos gigantescos, capaces de captar señales débiles en un mundo casi negro. La evolución no le dio una armadura, le dio percepción, velocidad corta y alcance. Pero esa solución abrió una pregunta nueva. ¿Qué clase de mundo obliga a un animal blando a volverse tan grande solo para seguir cazando en silencio? La trampa oculta está en que su tamaño nos engaña. Cuando pensamos en un gigante, imaginamos fuerza bruta, dominio y seguridad. Pero el calamar gigante es enorme y vulnerable al mismo tiempo. Su cuerpo no tiene huesos que lo protejan. Su carne blanda depende de la presión del agua, de la sorpresa, de la distancia y de la velocidad del ataque. Sus tentáculos no son simples apéndices, son instrumentos de captura que se disparan hacia la presa y la arrastran hacia un pico oscuro, duro, parecido al de un ave. Su lengua dentada raspa el alimento con precisión microscópica. Es una criatura construida como una contradicción, frágil como sombra, peligrosa como mecanismo. Y ahí está la paradoja. Para sobrevivir en la oscuridad, no necesitó convertirse en roca ni en metal. Se convirtió en un sistema de sensores y cables vivos. ¿Y si el verdadero poder del abismo no fuera resistir golpes, sino tocar primero? La gran tragedia histórica del calamar gigante fue haber sido convertido en mito antes de ser observado como animal. Los relatos de Kraken, barcos atrapados por tentáculos y monstruos capaces de hundir navíos,
nacieron de fragmentos reales, mezclados con miedo humano. En el siglo XIX, la zoología empezó a separar la leyenda de la biología, pero los ejemplares seguían llegando rotos. Un cuerpo varado en la playa ya no muestra cómo caza. Un tentáculo en una red no revela cómo decide. Un espécimen preservado en un museo no explica cómo se mueve en la oscuridad. Durante décadas, la ciencia midió restos, comparó tejidos y clasificó estructuras, pero el comportamiento seguía faltando. Esa ausencia deformó nuestra imaginación. Convertimos al calamar gigante en monstruo porque no teníamos acceso a su rutina real. El descubrimiento de su comportamiento vivo cambió todo, pero también dejó una herida científica abierta. ¿Cuántas conclusiones antiguas fueron construidas sobre animales que nunca vimos vivir? Hoy la amenaza silenciosa es que el mundo del calamar gigante sigue siendo casi invisible justo cuando empieza a cambiar. Las aguas profundas no están separadas del resto del planeta. El calentamiento altera capas de oxígeno, desplaza presas y modifica corrientes. La pesca industrial presiona redes alimenticias que llegan mucho más abajo de lo que imaginamos. La contaminación viaja por organismos migratorios, partículas y cadenas tróficas. Incluso la luz y el ruido de la exploración humana pueden interferir en ambientes donde cada señal importa. Y el calamar gigante tiene una vida probablemente corta para su tamaño, quizá solo unos pocos años. Debe crecer rápido, encontrar alimento, reproducirse y desaparecer. Su existencia es una carrera biológica en un mundo de baja energía. Si una generación falla por cambios ambientales que apenas medimos, tal vez nunca lo notemos en la superficie. Estamos aprendiendo a observarlo justo cuando las condiciones que lo sostienen empiezan a moverse. Para filmarlo vivo, la exploración marina tuvo que abandonar la estrategia de fuerza. Cámaras brillantes, motores ruidosos y vehículos invasivos podían espantar a los animales antes de que aparecieran. Entonces los investigadores probaron otra lógica: permanecer quietos, reducir la luz visible, usar señuelos bioluminiscentes y dejar que el abismo respondiera. Ese pequeño brillo artificial, inspirado en señales naturales de animales heridos o atacados, se volvió una llave inesperada. No obligó al calamar a mostrarse, lo invitó a investigar. Esa fue la solución tecnológica monumental. No conquistar la profundidad, sino hablarle en un idioma que la profundidad ya entendía. La cámara dejó de ser un cazador y se convirtió en una trampa de paciencia. Pero cada victoria de observación trae un precio invisible. Si aprendemos a llamar criaturas raras usando sus señales más íntimas, ¿también aprendemos a perturbar las reglas que gobiernan su mundo? Vivir como un calamar gigante significa existir en una frontera donde cada segundo consume energía valiosa. No puede desperdiciar ataques. No puede perseguir indefinidamente. Tiene que esperar, detectar, aproximarse y capturar con precisión. Sus ojos gigantes no son decoración monstruosa. Son instrumentos para recoger la mínima información posible de un ambiente casi apagado. Sus tentáculos le permiten atacar desde distancia, reduciendo el riesgo de acercarse demasiado a una presa impredecible. Su cuerpo alargado y blando está diseñado para moverse en una columna de agua inmensa, donde no hay refugios sólidos ni paredes cercanas. El detalle más sorprendente es que su gigantismo no parece una vida lenta y larga, sino una explosión acelerada. Crece rápido, alcanza tamaño enorme y probablemente se reproduce una vez antes de morir. Entonces su grandeza no es permanencia, es urgencia. ¿Qué tipo de presión evolutiva crea un gigante que vive como si el tiempo se estuviera acabando? La amenaza que nadie ve está en nuestra propia forma de mirar. Cuando una criatura es rara, cada imagen nueva parece una respuesta definitiva. Pero una filmación no equivale a comprender una especie. Ver un ataque no nos dice cuántos existen. Ver un ejemplar no revela toda su distribución. Medir un cuerpo no explica su ecología completa. El peligro es confundir el impacto visual con conocimiento total. Por eso las soluciones más serias no dependen solo de cámaras espectaculares, sino de monitoreo profundo,
estudios de ADN ambiental, análisis de presas, registros de varamientos, tecnologías menos invasivas y protección de ecosistemas pelágicos. Es una tarea lenta, cara y difícil, porque intenta estudiar un animal que casi nunca se deja estudiar. Pero si no hacemos ese esfuerzo, seguiremos repitiendo el mismo error antiguo: llenar con imaginación aquello que el océano todavía no nos mostró. ¿Cómo se protege una especie que puede estar desapareciendo sin haber sido contada? Al final, el calamar gigante no cambió lo que sabíamos de su especie por hacer algo fantástico en el sentido humano. Lo cambió por hacer algo simple y revelador. Apareció vivo, respondió a una señal, atacó con precisión y demostró que su comportamiento era más refinado que nuestras leyendas. No hubo una victoria definitiva de la ciencia. Hubo una grieta en la ignorancia. Detrás de esa grieta apareció un animal real, no un mito. Un depredador blando, rápido, visual, vulnerable y profundamente adaptado a un mundo que todavía no sabemos leer. Los científicos siguen comparando imágenes, restos, tejidos, marcas, secuencias genéticas y señales ambientales, porque cada dato nuevo muestra que el calamar gigante no era el final del misterio. Era la entrada. La humanidad buscaba confirmar un monstruo. Encontró una especie que llevaba siglos escondiendo su comportamiento detrás de la oscuridad. El océano no revela sus criaturas más extrañas cuando nosotros exigimos respuestas. Las revela cuando aprendemos a mirar sin arruinar el silencio. Si quieres seguir explorando los misterios más profundos que se esconden bajo la ciencia, la vida y los límites del planeta, suscríbete a Bioluz y acompáñanos en la próxima expedición hacia lo imposible.